Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos para desarrollar el séptimo tema del curso de comunicación en este tercer bimestre. A continuación vamos a pasar a realizar la siguiente actividad que tiene que ver con el agradecimiento al Creador, ¿no? Vamos a realizar la oración de la mañana. Querido Dios, gracias te damos por un soplo más de vida que nos has dado. Gloria y honra damos a ti en este precioso día. Bendice la vida de nuestra familia y amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación les presento el tema que desarrollaremos en esta semana. Conocemos un poco más sobre el romanticismo, el realismo, el modernismo y la generación del 98. El propósito de la clase es conocer información sobre el romanticismo, el realismo, el modernismo y la generación del 98 e identificar sus características, representantes, obras y aportes. La competencia a desarrollar es leer diversos tipos de textos escritos en lengua materna. La capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto y el desempeño contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos de la literatura. Bien, a continuación les pido por favor observar la siguiente imagen. Luego de haber observado van a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué representa para ti las imágenes? ¿A qué época crees que pertenecen? ¿Qué entiendes por términos románticos, real, generación y moderno? Explícalo con tus propias palabras. Eso lo van a trabajar en su cuaderno. Bien, a continuación les presento lo siguiente. Ahora tendrán que leer la información de su texto escolar, páginas 124 al 127 y 150 al 153. Ya ubican esa página en el libro texto escolar y luego van a complementar esa información que han leído con esta información que les doy a continuación. Estas ideas previas les van a servir a ustedes para complementar la información que ustedes han podido identificar en el texto escolar. Vamos a hablar entonces acerca del tema, que es el romanticismo, el realismo, el modernismo y la generación del 98. Vamos a centrarnos primero en el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo viene a ser un movimiento artístico, cultural y literario que surgió en Alemania, ¿no? A finales del siglo XVIII y también en Inglaterra, extendiéndose luego a otros países como Europa y América. El romanticismo rompe con la ilustración y el neoclasicismo. Recordemos que el neoclasicismo antecede al romanticismo, ¿no? Y esta corriente literaria neoclásica estaba inclinada a desarrollar las características, ¿no?, de la literatura clásica. Se centraban en las obras, imitaban a las obras de los escritores clásicos. Entonces, a diferencia del romanticismo que rompe con el neoclasicismo, eh, teniendo o tratando como tema principal o como centrándose, ¿no?, en la parte subjetiva. Es una corriente literaria que surgió en rechazo al neoclasicismo. Sus seguidores propusieron la libertad de los sentimientos y de la expresión, donde la razón, el pensamiento clásico y el método científico fueron aislados y que fueron propuestos anteriormente, ¿no?, por los neoclásicos. Entonces, el romanticismo se desarrolla pues también como contexto, tenemos que se desarrolla en una época de revolución, porque aparece también la revolución industrial y se desarrolla también lo que es la revolución francesa. Y aparece también un periodo de guerras y enfrentamientos nacionales, ¿no? Las características propias del romanticismo son lo siguiente, por ejemplo, la libertad de expresión y la creación, nuevas formas de escribir poesía, se hace uso de la versificación, nuevas formas en el teatro, ya no se utiliza lo que se utilizaba antes en el neoclasicismo, las tres unidades, que era lugar, tiempo y acción, ¿no? Entonces, eso se deja a un lado. No hay intención moralizante como en las obras literarias del neoclasicismo, sino que se da prioridad a la belleza, a la parte estética y también a la parte subjetiva. Los representantes máximos de esta corriente o movimiento literario fueron Víctor Hugo con su obra Los Miserables, José de Espronceda, El estudiante de Salamanca, Goethe con Fausto, Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas. Estos autores no solamente escribieron estas obras, sino que escribieron muchos más, otras más obras, pero con las que más sobresalen son con las obras que ya se han mencionado. Los aportes que dieron estos autores o esta corriente literaria tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, el arte y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas
del siglo XX, el surrealismo, ¿no?, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación de Dios, que era una de las características de la corriente literaria romántica. ¿Cómo se desarrolló en América y en el Perú la corriente literaria del romanticismo? Rápidamente vamos a ver esto en forma general. En Latinoamérica, el romanticismo tiene su punto de partida en Argentina con Esteban Echevarría y su obra Elvira o la novia de plata. Otros autores importantes allí fueron Domingo Faustino Sarmiento, escribió Facundo, y José Hernández, que escribió Martín Fierro. Todos ellos relacionados con el denominado romanticismo social, propiciado esencialmente como reacción ante la dictadura rosista que estaba dirigido pues por Juan Manuel Rosas, que fue dictador, ¿no? El romanticismo en América se da entre los años 1830 y 1860, durante el periodo de inestabilidad política que sufría América Latina, ¿no? Y hubo ahí ciertos también enfrentamientos. Y asimismo, cuando hablamos de romanticismo en el Perú, hablamos pues como representantes a Ricardo Palma, ¿no?, con su obra Tradiciones Peruanas. A continuación vamos a hablar ahora de realismo, que también fue otro movimiento literario que buscó reflejar la realidad cotidiana, a diferencia del romanticismo, que el romanticismo se centraba en lo que era la parte subjetiva, pero en el realismo se centra en la parte objetiva, muestra la realidad tal como es, ¿no? Realismo surgió en Francia a mitad del siglo XIX. Durante ese periodo también hubo ciertos enfrentamientos y asimismo esta corriente se extendió también a las artes plásticas, Latinoamérica, donde hasta entonces no había cierto desarrollo del arte, ¿no? Las características que tenía esta corriente literaria: representación de la realidad, énfasis en el objeto presentado, incorporación de personajes marginados artísticamente, preponderancia de la novela. Los aportes que da el realismo es que se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes. Los paisajes que eran mostrados en las obras literarias, eran reales. Las escenas que se manifestaban pues estaban basadas en la realidad también. Y también tenemos como representantes a Fyodor Dostoyevsky, que escribió Crimen y Castigo, y los hermanos Karamazov. También está Benito Pérez Galdós con su obra famosa Marianela, León Tolstoy con Guerra y Paz y Ana Karenina, sus obras famosas, Leopoldo Alas con Clarín y La Regenta. Bien, ahora vamos a hablar acerca del modernismo, que es un movimiento literario que surgió en América a fines del siglo XIX. Después del proceso de la independencia, estuvo encabezado por el nicaragüense Rubén Darío, cuyo seudónimo es Rubén Darío, pero su nombre verdadero es Félix Rubén García Sarmiento. Otros atribuyen su fundación al cubano José Martí o al mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. El movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Las características de esta corriente literaria fueron renovación del lenguaje, predominio del estilo y forma, motivos oníricos. Este modernismo se desarrolló también en una época de crisis, ¿no? En una época donde el modelo económico que imperaba o que se quería establecer o que ya se estaba estableciendo era el modelo capitalista, ¿no? El modelo capitalista como modelo económico. Y también se desarrolla este modernismo como parte, como contexto, tenemos ahí a la Primera Guerra Mundial. Es decir, esta corriente también se desarrolla en una época o etapa de crisis, ¿no? Tenemos como representantes a Rubén Darío, que escribió su obra Azul. También está Rómulo Gallegos con su obra Doña Bárbara, José Martí con su obra Versos Sencillos, Ismaelillo, José Santos Chocano con su obra Blasón. También esos autores escribieron otras obras literarias, pero con las que más sobresalen son las que he mencionado. El modernismo
se compuso de la combinación de los aportes de los estilos románticos, parnasianos y del simbolismo. Son como partes, eso es parte de los aportes, ¿no? La generación del 98. Esta generación del 98 se desarrolló también en España, se centró en España, ¿no? Con los autores o los escritores españoles se desarrolló esto. Y estos poetas españoles se vieron profundamente afectados también por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense. Recuerden que España y Estados Unidos estaban en enfrentamientos, ¿no? Y, y en estos enfrentamientos que tuvieron, Estados Unidos salió vencedor, sin embargo España obtuvo como una pérdida, ¿no? en este enfrentamiento. Este nombre fue acuñado por el novelista José Martínez Ruiz Azorín. Entonces, en la generación del 98 hablamos pues de un contexto de desastre, ¿no? Del 98, producto del enfrentamiento de sus dos países. Entonces, ahí surge el regeneracionismo, ¿no? Con el objetivo de que se pueda modernizar el sistema, ¿no? De que la corrupción no era pues bien vista en ese tiempo y se trataba se planteó eliminarla, ¿no? La corrupción también, lo que se planteaba era las nuevas reformas del sistema educativo. Entonces, en ese contexto es lo que se desarrolla la generación del 98. Las características están relacionadas con la reflexión sobre la situación, reflexión sobre el ser español, búsqueda de la libertad expresiva, ¿no? Mientras los modernistas intentaban muchas veces dejar a un lado, ¿no? esos acontecimientos, intentaban retroceder. Los generacionistas lo que intentaban era transformar el sistema. Los aportes crearon un nuevo movimiento literario que fue la contraparte del modernismo. Podría decirse que ya que el modernismo era la versión optimista, la generación del 98 era la versión pesimista. Los autores que representan a esta corriente literaria, movimiento literario, fueron Miguel de Unamuno, con su obra La Esfinge, también Niebla, Ramón del Valle Inclán, que escribió Luces de Bohemia, Pío Baroja y José Martínez Ruiz, también denominado Azorín. Bien, las actividades de aprendizaje, estimados estudiantes, está centrado en lo siguiente. Tenemos ahí las indicaciones. Las actividades de esta ficha 7 se trabajarán en el cuaderno y posteriormente lo escanearán para apuntar en la ficha y subirlo a la plataforma. Utilizarán la aplicación Scanner, lo que venimos utilizando siempre, y van a hacer lo siguiente. Van a investigar sobre el contexto histórico de los movimientos literarios, romanticismo, realismo, modernismo, generación del 98. Luego van a completar el siguiente cuadro comparativo con la información del texto escolar de comunicación y las ideas previas y las investigaciones que ustedes realizan, ¿no? ¿Qué información tiene? Van a poner aquí movimiento literario. ¿Qué movimientos literarios hemos mencionado? Por ejemplo, romanticismo, ¿no? Tenemos acá realismo, tenemos modernismo, generación del 98. Luego, el contexto histórico. ¿Qué acontecimientos se desarrollaron en la época o en el tiempo que aparecieron estos movimientos literarios? ¿Cuáles fueron sus características de sus movimientos literarios, los representantes, las obras literarias y los aportes que dieron cada uno de ellos, de forma sintetizada? Bien, también tenemos como segunda actividad la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna. Lo pueden encontrar esto en la página 134 del libro de actividades de comunicación y explica con tus propias palabras de qué trata. Luego lee el siguiente fragmento, Marianela, página 138 del libro de actividades y completa lo siguiente, ¿no? Autor, a qué autor pertenece, el género que pertenece a la obra, la especie, tipo de narrador y los personajes. Luego van a investigar sobre la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, que también forma parte de uno de los movimientos literarios que ya se ha mencionado. Y van a investigar a qué movimiento literario pertenece. Finalmente, tienen una nota acá, continuar con la lectura del acto 3 de la obra literaria Bodas de Sangre, la que venimos trabajando. No olvides tomar apuntes sobre los personajes, los escenarios, acontecimientos, temas, valores, etc. En la siguiente clase se trabajará con ello. Eso sería todo con respecto a las actividades de esta semana. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Cualquier pregunta, no duden, estoy disponible para responder a sus interrogantes. Muchísimas gracias.
Gracias por su atención, su tiempo.